partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están otra vez como todas las semanas? En esta época tan especial y con este método tan especial de televisión en Dame el Poder como desde hace 17 años, hoy vamos a hablar de economía y también de política con Aldo Abraham, un prestigioso economista, y con Santiago Sesvaliente, profesor del tema de impuestos, de derecho tributario. Y con él vamos a hablar y con los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero antes les quiero hacer una breve introducción a todos los que me están viendo en el programa, porque el marco en el cual vamos a hablar todos estos temas tiene que ver, por un lado, que fue una semana donde todos de alguna manera tenemos que estar un poco más tranquilos porque el 99% de los bonistas aceptó la propuesta del gobierno, cosa que no es un dato menor porque si no estaríamos directamente en el infierno. Vamos ahora a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero como yo les dije hace ya un tiempo, cuando empezó todo esto, en realidad hay que ver qué es lo que hacemos en estos años, porque aunque hay que pagar menos, la realidad es que la mayor cantidad de pagos van a tirarse para más adelante para el próximo gobierno. Como les dije hace unas semanas, es interesante ver qué es lo que vamos a hacer en el medio, si vamos a ahorrar, si vamos a juntar la plata para poder pagar, si va a ser sostenible y sustentable, y si no vamos a estar dentro de 4 años en el mismo lugar que estamos ahora. La realidad es, como hablamos siempre en los programas, que lo que hay que hacer es que no tengamos ese enorme gasto, que nunca nos alcanza la plata para pagar y que lo pagamos con deuda, con emisión, con lo cual son como los papeles del Monopoly, que es lo que estamos haciendo ahora, además por el tema de la pandemia, o bien con una carga impositiva insostenible. Por eso están estos dos invitados. Yo lo que les quería decir que son muy pomposas y muy interesantes, el plan de reconstrucción argentina que habló el presidente esta semana, cosa que me parece fantástica. En general, en líneas generales, son los proyectos que tienen muchos gobiernos de aumentar el consumo, la obra pública, que haya mayor inversión, pero lo cierto es que hay que ver cuáles son los hechos, porque el DNU, del cual hablamos la semana pasada también con un jurista, que de alguna manera determina que es un servicio público y que interviene en el precio hasta fin de año, como yo les decía, todos van a estar muy contentos porque está todo congelado, internet y demás, pero el tema es quién va a venir a invertir después. Lo mismo pasó durante décadas con el tema de la energía en el gobierno pasado, no en el otro. También el tema de la reforma judicial, que está generando semejante ruido y semejante política, que muchos de la oposición piensan que de alguna manera están tratando de ser juez y parte, porque se teme que tenga que ver con una futura impunidad de los hechos que deberían terminar de juzgarse, de todos los gobiernos, tanto del kirchnerismo como del macrismo, de todos los gobiernos. Y el último tema que tiene que ver con lo que acabamos de ver en estos días, que se fue incrementando, es la toma de tierras, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto del país. Y el Estado, que no garantiza la seguridad jurídica, la dicotomía entre el Ministerio de la Nación y el Ministerio de Provincia, uno que dice que no es de seguridad, el otro que dice que es de seguridad, pero uno se pregunta que con todos estos temas y la justicia es fundamental, ¿quién puede llegar a venir a invertir? Y sin inversiones difícilmente se generen nuevas fuentes de trabajo, que es lo que nosotros necesitamos. Es un todo, pero eso nos lo va a explicar Aldo Abraham después de la pausa. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Aquí estamos entonces con Aldo Abraham. Gracias por estar acá otra vez, Aldo. Es un gusto estar charlando contigo.
y con tu Bueno, audiencia. justamente yo les estaba diciendo a la gente, en realidad, algunos saben mucho de economía, otros no tanto, pero ¿cuál es el clima en el cual se anuncia y se van a seguir anunciando de medidas para fomentar el consumo? Para explicarnos un poquito, es fundamental para el consumo, qué es lo que tiene que haber para poder salir, para poder pagar en algún momento y no volver a estar en 4 años al borde del default con respecto a la deuda, en fin. A ver, una cosa que hay que tener en cuenta es que es cierto lo que plantea el gobierno al respecto de que hay una recuperación de la economía. Obviamente la va a haber en tanto y en cuanto el gobierno nos prohibió trabajar a muchos argentinos, y de golpe va admitiendo que que algunos trabajen, y obviamente antes vos producías cero de bienes y servicios, hoy pasás a producir porque te dejan trabajar. Lo que también es una realidad es que cuando salís a producir, te encontrás con una demanda que está empobrecida, ¿sí? Porque un país no es distinto a una familia. Si yo me tomo un mes sabático o 2 meses sabáticos, no trabajo y no cobro, obviamente cuando vuelvo voy a estar más pobre que cuando me fui. Y por supuesto, eso es lo mismo que le termina pasando a un país. O sea que claramente esta gente va a tener menos posibilidades que antes de vender sus productos y sus servicios. Otra consecuencia que vamos a ver de la cuarentena es que hay muchos negocios que se cerraron. Conclusión, hemos perdido potencial de producción. O sea, cuando terminemos de recomponer el nivel de actividad, permitiendo que todos los que puedan salgan a trabajar, en ese momento nos vamos a encontrar mucho más abajo en términos de producción de lo que estábamos antes por el empobrecimiento y porque hay menos negocios abiertos hoy para poder producir bienes y servicios. A partir de ahí tiene que seguir recuperándose y creciendo la economía, y probablemente algo de eso veamos con noticias como esta de una reestructuración exitosa de la deuda, o cuando conozcamos, porque yo soy optimista en ese sentido, que se cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Fundamentalmente porque evidentemente antes teníamos una gran incertidumbre, porque teníamos al frente nuestro la potencialidad de una cesación de pagos, una crisis fenomenal por la pandemia, una crisis previa que veníamos sosteniendo desde 2018, y eso obviamente lo que hace es que la gente en la Argentina ahorre muchísimo y fundamentalmente en divisas. O sea, compra dólares, lo manda al fondo del placar, lo manda a una cajita de seguridad, a una cuenta en el exterior, y básicamente esa salida de ahorro desfinancia la economía, desangra la economía. Y por otro lado, el hecho de que nosotros ahorremos mucho hace que consumamos e invertamos poco, y eso mete en una recesión al nivel de actividad porque hay cada vez menos demanda. A la inversa, una noticia como la actual, de que tuvimos una reestructuración exitosa de la deuda, evidentemente nos hace tener menos incertidumbre. No es que resolvió todo nuestro problema de incertidumbre sobre el futuro, pero sí tenemos menos incertidumbre. Por lo tanto, ahorramos un poco menos, ¿sí? Seguimos ahorrando, pero ahorramos un poco menos, y compramos un poco menos de dólares, con lo cual es cierto, vamos a tener por ahí una menor presión cambiaria, sobre todo en los mercados paralelos, y por el otro lado vamos a tener que vamos a consumir e invertir un poquito más. Eso alienta la economía. Ahora, el problema que tiene esto es la sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Como decía Elizabeth hace un rato, porque claramente este combustible es muy poco para sostener en el tiempo un avión volando, ¿sí? Esta economía volando, además alto, cuando tiene encima una carga enorme de los problemas de fondo sin resolver que ya traemos desde hace décadas, y que nos llevan primero en una tendencia de decadencia económica y además después, lamentablemente, de crisis en crisis, ¿no? Y ahí lo que uno tiene que imaginarse es que esto no se resuelve como plantea el gobierno con 60 medidas sectoriales que implican ayudar a aquel porque me parece mejor sector, a aquel otro, que claramente toda ayuda a un sector implica perjudicar a otro, porque otro lo va a tener que pagar, lamentablemente, porque eso implicaría pensar, ¿no?, que esta economía que tiene graves enfermedades terminales, diría yo,
previas incluso a la pandemia, a la cuarentena, cuando iba caminando por la calle, resulta que cruza la calle y lo atropella el colectivo de la cuarentena, lo rompe todo a esta pobre economía, a esta pobre persona, termina en la terapia intensiva y que puede venir un médico y decirle, a ver, ¿dónde te duele más? Acá. Bueno, listo, te voy a dar una pastillita, un analgésico para eso que te duele más. ¿Dónde más te duele? Mucho. Acá, en este otro lugar. Bueno, entonces te doy una pastillita para ese otro lugar. Es cierto, me puede dar 60 pastillitas. En esos 60 lugares me va a doler menos, el resto me va a seguir doliendo igual. Pero si no me cura esa enfermedad grave que tengo previa, claramente me voy a terminar muriendo, ¿sí? Eso le pasa a una economía también. Es cierto que podemos tener una mejora de un tiempo, pero tenemos que resolver los problemas de fondo, porque si no ¿Cuáles vamos a serían? terminar Porque ahora están hablando de que van a volver a subir los impuestos, ahora está el impuesto a los ricos, que voy a hablar después con Santiago, está todo este tema que dije yo en la apertura, y parece ser que para la reforma tributaria, que es la que piensan hacer, también seguramente algún impuesto van a subir, no se sabe bien si del 35 al 41% ganancias o demás, pero, o sea, no se habla de bajar el gasto, no quieren ajuste, no se habla de reforma previsional, cuando son 4 gatos locos los que aportan para 500.000 millones de personas jubiladas, no voy a dar los números, pero digo todo a grosso modo, ¿no? Ni tampoco una reforma laboral, que son medidas que se reclaman desde hace años, por las cuales acá nadie toma gente, o sea, y por las cuales estamos como estamos, entre muchas otras cosas. Sí, claramente acá para conseguir algo, un crecimiento sustentable, como bien vos dijiste, lo que tenemos que hacer es convencer a argentinos y a extranjeros que traigan sus ahorros e inviertan en el país, en vez de llevárselo como se los están llevando. No al divino botón. La Argentina, según algunas estimaciones, es el segundo país del mundo que más fuga capitales por habitantes. O sea, no es un problema el nuestro de que no vengan de afuera a invertir. No, es que nosotros no queremos invertir en la Argentina y nos llevamos la plata. No queremos ahorrar en la Argentina y nos llevamos la plata, ¿no? Por lo menos al fondo del placar, y ya no están en la Argentina si llevamos dólares al fondo del placar. Comprar dólares y llevarse la plata. Es importante que la gente lo sepa, claro. Para que dejemos la plata acá, ¿qué hay que hacer? Para ir terminando. Y para que la traigamos, ¿no es cierto? Claramente lo que hay que hacer es resolver los problemas de fondo. Uno muy grave es el tema impositivo. La Argentina está en el lugar número 21 entre 190 países del mundo, entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas. O sea, hay 178 países del mundo que a argentinos y a extranjeros les ofrecen exprimirlos menos. Y resulta que van a invertir acá. Otra cosa más, el Banco Mundial hace un informe que dice, bueno, una pyme que gana buena plata, ¿sí? ¿Cómo le iría según la cantidad de impuestos que paga en cada país? Nosotros estamos entre los 2 o 3 países del mundo en el cual una pyme que paga todos los impuestos quiebra, ¿sí? Todos los demás gana plata. Con lo cual, eso quiere decir que si todas las pymes en la Argentina pagaran impuestos, la gran mayoría quebraría, y nos extraña que sea un sector en el cual se va de mucho. Evidentemente, ofreciéndole esto a los argentinos y a los extranjeros para que inviertan en el país, no van a venir a que los exprimamos. Nadie va a venir a que los expriman. Lo mismo pasa con pero los gobiernos se creen que se van a quedar. Va a poner ahora el impuesto a los ricos y se creen que se van a quedar y que van a venir a invertir con todo lo que... O sea, yo lo que te quiero preguntar es, ¿se está yendo mucha gente? ¿Se están yendo muchos capitales? La verdad es que se están fugando capitales y a montones, y hay un montón de empresas que están buscando invertir afuera para salirse de la Argentina. Cada día nos enteramos de alguna empresa nueva. Y más, o sea que con si las ponen señales los que se impuestos, siguen como dando, todos estos impuestos, es pan para hoy y hambre para mañana. Van a agarrar la plata, que no por sabemos dónde va a ir a supuesto, parar, aunque dicen que va a ir para la pandemia, pero en realidad nunca se sabe y después no se sabe. Pero eso no Con cabe la la buena de menor Dios. duda. Y acá lo importante son las señales que vos das, porque vos podés decir, bueno, son 12.000 personas. Pero al dar esa señal, vos lo que le dijiste a todos los demás que no están invirtiendo en la Argentina, no vengan a invertir en la Argentina. Porque si ustedes vienen, los vamos a tratar como esos 12.000. Y entonces, a partir de ahí, si nadie invierte en nuestro país, ¿quién les va a dar trabajo? ¿Quién va a sacar de la pobreza a los millones de argentinos que la están padeciendo hoy? Te hago la apología, Joel, ¿no? Te van a decir el Estado. Y sintéticamente, ¿qué le contestas? Porque la verdad, el Estado es el maná. La mitad de la gente acá se cree que es el maná. A ver, sí. Eso es pensar que el Estado puede generar riqueza. Y el Estado no genera riqueza.
que genera recursos para pagar los gastos y los sueldos del sector privado productivo y los gastos y los sueldos del Estado a través de los impuestos, es el sector privado productivo. El Estado no genera riqueza. Y por eso es muy cómico cuando te dicen, como dijo este gobierno al inicio de su gestión y sacó todo este paquete de impuestos solidarios, que ajustar al Estado, que es el que gasta de más, entre paréntesis, implica generar recesión. En cambio, ¿qué hacen? Agarran, te generan un paquetazo impositivo, te exprimen al sector privado productivo, lo hacen ajustar, que implica efectivamente achicar, o sea, hacen achicar al sector privado productivo, que es el que genera los recursos para que todos vivamos mejor, y eso no es recesivo. Obvio, eso es recesivo, es al revés, ¿no? Y por eso nos va como nos va, y por eso tenemos este círculo vicioso de decadencia que tenemos, porque continuamente nuestros políticos lo que hacen es gastar más, hacer achicar al sector privado productivo, que puede generar menos oportunidades de empleo y de progreso para la gente. Entonces, generosamente le da empleo a esa gente en el Estado, lo agranda más, vuelve a exprimir al sector privado productivo. Ese es el camino de decadencia que claramente hemos seguido y que no es el que sacó y le brindó progreso a la mayoría de los países del mundo. Bueno, yo te agradezco mucho, Aldo, y para terminar, que ya paso a la otra nota, te cuento que también hay un organismo del Poder Ejecutivo, por ejemplo, que dio un aumento que se llama Solidario, 4.000 pesos a cuenta de la definición de paritarias a los que ganan menos de 80.000 pesos brutos, como si fuera poco, 80.000 pesos brutos, pero ellos no se privan de nada, ellos siguen. Pero bueno, yo te agradezco y en otro momento, para cuando veamos cuál es el resultado de todas estas medidas, volvemos a contactarnos. Después de la pausa... Va a ser un gusto estar contigo. Con Santiago Sáenz Valiente vamos a ver el tema de los impuestos que acabamos de hablar y de los que están por poner y los que vendrán. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ahora estamos entonces con Santiago Sáenz Valiente, especialista en impuestos. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? ¿Todo en orden? Muy bien. Como todos los años, te consultamos porque realmente está muy movida el tema de volver a subir los impuestos, en este caso a lo que llaman los ricos. En realidad, bueno, ¿qué opinás del tema? Empecemos por ahí. Bueno, a ver, Aldo fue muy claro, ¿no? Yo creo que la solución no pasa por aplicar más carga tributaria, más carga distorsiva, más carga tributaria equivocada. Y encima el Estado sigue diciendo, y nosotros somos lo bueno de la película, nosotros somos lo que le damos a la gente, a los que no tienen trabajo, a las personas más vulnerables, nosotros somos los que los protegemos. Bueno, en realidad son los privados a través de los impuestos. Y tal como dijo Aldo, las pymes están cayendo como moscas y la presión fiscal está demasiado alta. El tema del impuesto a los ricos o a las altas rentas, llamémoslo al aporte solidario, le quieren decir, que tiene un destino de fondos muy, muy loable para resolver cuestiones de la pandemia, de la gente que está sin trabajo. Todo eso es cierto, pero la recaudación de impuestos tiene que ser destinados al gasto público general, porque si no, haríamos un impuesto para cada necesidad, ¿no? Realmente, como ya ha sucedido en algunas oportunidades, con el impuesto a la nafta para los jubilados, con un impuesto especial para los maestros, tal cual. Entonces, esto no es posible. Y aparte,
Ojo que las propias provincias también se van a quejar porque no va a ser un impuesto coparticipable, su recaudación se calcula en unos 400.000 millones de pesos, no sé cómo están calculados, 12.000 afectados, tampoco sé cómo están calculados porque hay una realidad. ¿No sabés si es a valor fiscal o a valor mercado? No, ¿Valor no, fiscal o ¿cómo valor están mercado? calculados? No, yo digo cómo están calculados las personas afectadas. Acá el tema pasa por lo siguiente. No solo, primero es un impuesto supuestamente por única vez, seguridad ninguna. El propio impuesto impone una inseguridad jurídica absoluta y además de eso obliga a tributar un impuesto con unas tasas muy altas sobre la misma base que ya se pagó, que justamente el impuesto estaba cancelado ya con el impuesto a los patrimonios o bienes personales, que también hay que aclarar que no toma deudas, y además de no tomar deudas, este impuesto que contemplan ahora no tendría exención alguna. Quiere decir que una persona humana con una tierra rural pagaría el impuesto en cabeza propia, ¿no? Incluso las participaciones accionarias no están previstas su exclusión, a pesar de que la propia sociedad paga el 0,5% de su patrimonio. Los bonos están defolteados o no tanto, depende cuáles. Ahora se arregló un poco la cosa. También estarían grabados y alcanzados. ¿Cuál es la alícuota? La alícuota es por más de 200 millones de pesos, quiere decir que si hay alguien que tiene patrimonio por 195, no sé, por ejemplo, no entra. Si tiene más, sobre el excedente paga la tasa del 2% hasta el 3,5%. Y si tiene bienes en el exterior, termina pagando el 5,25%. Y hay una extorsión, y voy a usar este término, que se produce al decir la normativa del proyecto puede quedarse eximido o excluido de este impuesto diferencial para los bienes en el exterior si trae el 30% de los bienes que tiene allá. Obviamente estamos hablando de algo que no es un inmueble, ¿no? Pero sobre el total de los bienes en el exterior, que va a incluir los inmuebles, le van a exigir traer el 30%. Yo creo que hay una gran confusión entre tener patrimonio y tener fondos para tributar un impuesto. Claro, hay gente que no lo va a poder pagar, va a tener que vender para pagar. Mal vender. A ver, el problema es enorme porque no es para lo que los afecta directamente, sino concretamente la falta de seguridad jurídica que esto genera, la confiscatoriedad, con lo cual esto se va a judicializar en gran medida, porque muchos van a hacer el reclamo judicial. Yo ya he estado hablando con algunos que ya me dijeron ese camino, con lo cual, digamos, yo creo que le afecta al principio de igualdad, que unos bienes u otros paguen un porcentual diferente. Es una situación bastante inaceptable. Para tocar otros temas, porque me quedan pocos minutos, va a haber más impuestos, va a haber una reforma tributaria. ¿Qué les dirías a los que la tienen que hacer? Porque la verdad que yo leo, menos bajar el gasto, pasar el peine fino por el Estado, ver todos los ñoquis, todo lo que se puede, diríamos, achicar la política, la extinción de dominio, que nos devuelvan toda la plata que se fue con la corrupción. Menos eso yo escucho solamente sobrecargar de nuevo a las personas, los que tienen mucha plata. ¿Qué opinas de que sigan subiendo impuestos o que suban del 35 al 41 ganancias, algo así? Cualquier carga impositiva que no se resuelva de lo que es la estructura distorsiva absolutamente actual, que no contempla la capacidad contributiva real, la capacidad de contribuir, la riqueza real bien medida, cualquier cosa que no sea eso y que implique un incremento de impuestos va a incrementar la evasión. Vamos a estar en un mundo mucho peor. Se va a afectar la economía, se van a ahuyentar las inversiones, claramente, y va a judicializarse muchas cuestiones tributarias donde la confiscatoriedad es la afectación del derecho de propiedad que está en la propia Constitución Nacional, en el artículo 17. Eso hay que entenderlo.
saldos a favor incluso que no se devuelven son un crédito que pertenecen al contribuyente y directamente la afectación del derecho de propiedad. Yo creo que esto se va a dar en gran medida cada vez más. La moratoria fiscal permitió que personas, y digamos que realmente estaban en quiebra, como Cristóbal López, pudieran adherirse. Eso fue muy polémico porque piensan que de alguna manera fue favorecer a gente que estaba siendo investigada y demás. ¿Vos qué opinás? Mira, la moratoria, en principio estoy en contra de cualquier moratoria. Acá hubo una moratoria escudada en que, bueno, la original contemplaba solo las pymes y entonces hay grandes empresas que pueden llegar a acceder y eso tiene su lógica por cuestiones grises muchas veces que hay en la tributación o que están discutiendo en los tribunales, pero claramente esta inclusión expresa de lo que es las empresas en quiebra y lo que es la situación de los combustibles y el juego, claramente tiene un destinatario. Creo que está muy mal, por supuesto, y que además tendría que en todo caso haber fijado periodos determinados que son sobre todo los de la pandemia. El que paga los impuestos sigue considerándose el hijo de la pavota. Bueno, acá pagaron todos los impuestos, que eso es otra cosa que nadie dice, todo este tiempo de cuarentena, como todos los beneficios del IFE y demás, de alguna manera era una obligación de mínimo. Es lo menos que podía hacer el Estado, porque los obligaron a pagar todos los impuestos a todo el mundo, la luz, el gas, el IVA, los impuestos, ingresos brutos, presentar las declaraciones juradas. O sea, la gente realmente, miles y miles de personas se fundieron. Hubo postergaciones, pero bueno, tampoco fue nada maravilloso. La cantidad de decretos de necesidad de urgencia fueron como, no sé, 300 o 400 en 4 o 5 meses. Esto realmente tiene que lograrse una solución, una reforma tributaria seria, ¿cuál? De fondo ¿Y cómo? Y discutida. Decímelo en un minuto. ¿Grabando qué? ¿Cómo? Porque así lo único que hacemos es agregar y emparchar y cobrar cada vez más impuestos. Ya, hay algunos proyectos vinculados a los derechos, a eliminar derechos de exportación para incrementos de exportaciones. Las exportaciones hay que incentivarlas, no hay ninguna duda, es la única forma de conseguir dólares para poder pagar lo que debe el país. Y creo que tiene que haber ventaja para las inversiones en bienes de uso, en maquinarias, en tecnología, todo lo que es inversiones de alguna manera, tanto en el campo como en la industria, por supuesto, y que eso se logre hacer una integración, no hay ninguna duda. Y ¿Es verdad que los demás países, Santiago, es verdad que los demás países están bajando impuestos para reactivar la economía en vez de subir? Digo como para terminar. Es verdad, sí, de hecho se están poniendo estas ventajas y la Argentina está empezando a resolver eso o a pensarlo, pero si no se resuelve la cuestión de fondo, con los saldos a favor, el ajuste por inflación y varios problemas más que tenemos de acumulación de carga fiscal distorsiva, por supuesto. Gracias, Santiago, gracias. Hasta la próxima. A ustedes. Yo me despido también a todos ustedes. Hasta la próxima semana. Gracias por haber estado ahí. Chau, pásenla bien.